Narrativa, poesía y teatro de los últimos 70 años en la historia literaria de España. El teatro neo-benaventiano fue respetuoso con el público burgués, con la censura, ejerció un tutela implacable sobre los espectáculos hasta mediados de los 60. Y bueno, aquí han destacado pues, a Luca de Tena, Pemán, Calvo Sotelo. El dramaturgo nada tiene que ver con el político falangista y el posterior presidente del gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, Claudio de la Torre, López Rubio y Víctor Ruiz Iriarte. Por cierto, cuando empezó el teatro contemporáneo o reciente de la literatura en España fue en 1949 con Historia de una escalera de Buro Vallejo, uno de los dramaturgos más conocidos en España, y que estaba pues, España inmiscuida en una crisis y el comienzo de la construcción del país. Es decir, después de la guerra civil pues, comenzó la construcción y bueno, el país se encontraba en una crisis brutal. También hubo teatro en el exilio, como Rafael Alberti, Pedro Salinas, figuras de la generación del 27, Max Au, Alejandro Casona, luego también directores como Gregorio Martínez Sierra, Cipriano Rivas Cherif y Rafael Dieste. Y actores como José González Blanco, Margarita Sirgu y María Casares, es decir, figuras muy conocidas en España que se marcharon del país tras el conflicto. La aparición de Antonio Boro Vallejo y más tarde Alfonso Sastre con la obra Escuadra hacia la muerte de 1953, pues ellos mismos inauguraron el teatro de protesta y denuncia que recorrería el mismo trayecto que el teatro burgués. Su estreno era en salas comerciales a veces, a contracorriente de la crítica, de la censura y de las propias empresas teatrales. Es que los mismos autores se tuvieron que autocensurarse, es decir, pues todo ello, es decir, la censura, tal, y los espectadores se acostumbraron a hacer segundas lecturas de la obra para entender su sentido oculto. Como la obra estaba censurada por el gobierno franquista, e incluso los mismos literatos, es decir, los artistas, se autocensuraban, bueno, pues al final los propios espectadores tenían que leerlo segundas para entender ese mensaje oculto, pues todo ello que realizaban. Pues al final, eh, los mismos autores tenían que hacer su propia censura. El teatro de humor de carácter renovado situado a medio camino entre las dos corrientes anteriores y siempre capaz de integrar al público de ambas. Aquí estuvieron pues, autores destacados como Jardiel Poncela en los primeros momentos y luego ya más tarde ya las figuras más destacadas. Miura, Tono, los hermanos Llopis, Carlos y Jorge. La figura más destacada de este periodo fue Alfonso Paso, que sus comienzos se dieron en el teatro de protesta y denuncia para realizar fórmulas infalibles del teatro comercial, próximo al teatro neobenaventiano y de humor. Bueno, durante 7 años se convirtió en el artista preferido del público y estrenó alrededor de 30 obras de factura muy desigual. Bueno, pues al final esta figura está cerca también del propio régimen, bueno, pues también le vino de una manera positiva para publicar obras, tal, porque su teatro era de protesta, denuncia, y luego como se acercó al teatro comercial, bueno, pues cambió la visión de la figura de Alfonso Paso por parte del público. El teatro institucional se creó en 1940 con el objetivo de acoger a artistas, porque las empresas no los acogían. Bueno, pues se creó el Teatro Nacional Español, que representó a los autores clásicos, el Teatro Nacional María Guerrero, que representó a los autores contemporáneos, el Teatro Nacional de Cámara y Ensayo, que nació a mediados de los 50, y era el objetivo de promover nuevos actores. El Teatro Español Universitario TU, institución a la que cupo el honor de estrenar Tres Sombreros de Copa de 1953. Y claro, todas estas instituciones fueron importantes porque el objetivo era al final que actores y directores pudiesen realizar su carrera artística. Con la crisis económica surgieron nueva visión ética del presente y el futuro de la sociedad. Pues primeramente, entre 1959 y 1962 estrenaron las principales obras de estos nuevos valores del grupo realista,
que eran deudores de Boro Vallejo y Sastre. Y aquí destacó Rodríguez Budet con la madriguera de 1960, Carlos Muñiz, con el tintero, Rodríguez Méndez, Los Inocentes de la Moncloa, de 1961, y Lauro Olmo, La Camisa de 1962. Bueno, figuras que no son tan conocidas, pero que dejaron huella en el teatro. Los autores neoexpresionistas se inspiraron en Valle Inclán, Ionesco y Beckett, es decir, figuras que estuvieron un papel destacado en el expresionismo alemán. O bueno, que también luego fue europeo, pero vamos, nació en Alemania. Y bueno, con el objetivo del teatro de estética próximo al esperpento. Algunas muestras de esta renovación, casi todas ellas con dificultades para el estreno. Y bueno, los autores más importantes, José Martín recuerda las recogidas del Beatorio de Santa María Egipciana de 1977, que luego que se escribió en 1970. José María Rodríguez Méndez, bodas que fueron famosas de Pingajo y La Fandanga, que se escribió en 1965 y que se pudo estrenar en 1976. Bueno, estamos hablando ya que la gran mayoría se estrenó después del franquismo. Y Carlos Muñiz, tragicomedia del serenismo en Príncipe Don Carlos, pues en 1980, y si nos fijamos, se escribió en 1972. Todas ellas se escribieron durante la dictadura y se pudieron estrenar en la transición democrática. Es decir, las grandes dificultades que tenían los actores, artistas, para publicar cualquier obra, da igual, en el mundo artístico, en un régimen dictatorial. Raval y Nievas son los principales dramaturgos, artistas conocidos porque uno fundó el movimiento Pánico, que por cierto se marchó a París en los años 50 y allí continúa residiendo porque está vivo, porque según la crítica de aquí de la dictadura menospreció el arte de Fernando Raval. Y bueno, Nieva apareció un nuevo artista de la escena en el más amplio sentido, porque él era o bueno, fue autor, director, actor y escenográfico. Antonio Gala, con una tragedia simbólica en la línea de lo irreal y a la vez crítica del teatro de Casona. José Luis Alonso de Santos ha devuelto a la escena la comedia costumbrista sobre problemas sociales del presente en La estanquera de Vallecas de 1981, Bajarse al Moro de 1985 y Pares y Niños de 1988. Fermín Cabal se ha movido también por los caminos del naturalismo costumbrista en Tú estás loco, Briones de 1968 y Esta noche, Gran velada de 1983. Para finalizar el teatro, hablamos de Jaime Salón, Casa de las Chivas, de 1968, Ana Diosdano, Olvida los tambores, Fernando Fernán Gómez, que estrenó bueno, como autor teatral, la comedia Las bicicletas son para el verano, que se escribió en 1977, Juan Margallo, Castañuela, de 1970, luego varios grupos Tábano en Madrid, Quejío, de 1972, de la Cuadra de Sevilla. En los años 80 se encuentran por grupos musicales, audiovisuales, artes circenses, danza, etcétera, y la incorporación del espacio urbano como escenario, sacando el teatro a la calle. Y varios grupos, el Comedians, la Cubana y la Fura del Baus, y uno de los grupos más importantes como es el Jos Joglar de Albert Guarella, que fue en su momento pues, presidente de la compañía hasta su bueno, pues, ya retirada hace ya pues más de una década. Y esto es el recorrido del teatro bueno, de los años 50 hasta la actualidad. Poetas de la generación del 50. Ángel González, José Manuel Caballero Bonal, Alfonso Costa, Freda, José Agustín Goytisolo, Carlos Barral, José Ángel Valente, Jaime Gil de Vienda, Eladio Cabañero, Claudio Rodríguez. ¿Cuáles son las características de esta figura? El giro de la poesía hacia los temas de la experiencia personal, el compromiso moral de los temas, la recuperación de una expresión poética más culta. Estas figuras lo que dieron es mayor importancia a la experiencia personal de ellos mismos, al compromiso moral de los temas, es decir, la moralidad, y luego la recuperación de una expresión poética más culta. Pues hablar ya no tan coloquialmente, sino de forma más culta, más refinada, no tan sencillo. Esas son las principales características de este grupo
de poetas de la generación del... En la década de los 70 aparecen figuras como Vázquez Montalbán, Martínez Sarrión, José María Álvarez, Félix de Azúa, Pera Gimferrer, Vicente Molina Foix, Guillermo Carnero, Ana María Moix y Leopoldo Panero. Y las características de sustitución de los modelos. O sea, se fijan en figuras como Pound, literato americano, Eliot, Saint John Peirce, literato francés, Luis Cernuda, literato español importantísimo en la literatura española reciente y miembro de la generación del 27, Octavio Paz, figura importantísima en América Latina y también en España y a nivel mundial. ¿Qué decir de Borges? Figura de la literatura universal importantísima, ya no solo en América Latina, también fuera, como en España, o internacionalmente conocido. Hölderlin, figura germana. Cavafis, figura griega. Los surrealistas y la vanguardia en general. Bueno, pues, al final recuperan a figuras de, pues eso, del siglo XIX, del siglo XX, más o menos. Y sobre todo el surrealismo, las vanguardias, todos los años 20 del siglo pasado. Nueva sensibilidad, los más media, el cine, el cómic, el pop art en general, el rock, aparición de motivos exóticos, venecianismo, la barbarie de la Edad Media, Salomé, los mitos clásicos y germánicos, la preferencia del versículo, el collage verbal, las formas de poesía visual, la autonomía del texto en sí, que nace sin pretexto y sin intención de trascendencia, respondía al final a una estética próxima a la de la provisionalidad. Es decir, son figuras que tienen gran herencia por literatos por el siglo XIX y también en gran parte del siglo XX. Y luego las nuevas formas artísticas en torno a la música o a bueno, pues las formas audiovisuales, que es el cine y luego también el cómic y otras cosas, que esos son escritos, pero bueno, son diferentes a la lectura. Entonces al final ellos poco a poco se van adaptando a las nuevas formas de vida social y de la época que surgió en España. Más poetas como Félix Grande, Clara Janés, José Miguel Ullán, Genaro Talens, Luis Alberto de Cuenca, Jaime Silés, Luis Antonio Villena. El problema es que todos estos fueron eclipsados por los novísimos y bueno, fueron al final las figuras más importantes y más conocidas. Pero luego es que también en los últimos tiempos han aparecido nuevas tendencias en torno a los llamados posnovísimos. Pues Luis García Montero y Andrés Trapielo, que ellos escriben una poesía de la experiencia. Alejandro Duque Amusco, Francisco Pejarano, románticos que prefieren la poesía de la imaginación. John Juaristi, coloquialistas, que al final se inclina más por la ironía. Ana Rossetti y Juana Castro, erotistas que indagan en la intimidad. Bueno, pues estas son figuras actuales, importantes, eh, y bueno, pues Luis García Montero fue el esposo de Almudena Grandes, una de las escritoras y literatas más importantes del siglo XX en España y parte del actual. Y luego la gran mayoría, pues mira, está Ana Rossetti, Juana Castro, es decir, ya eh, tienen, como digo yo, una importancia y eso es muy importante para esa igualdad entre ambos géneros o sexos. Estas figuras literarias europeas influyeron en los poetas de los años 70 españoles. Pues Hölderlin, que fue poeta lírico alemán, que bueno, su poesía al final acoge la tradición clásica y lo funde con el nuevo romanticismo, el clasicismo romanticismo. Bueno, Saint John Peirce fue poeta y diplomático francés y Cavafis pues, fue poeta griego. Y bueno, una de las figuras más importantes en lengua griega. Dejando la poesía, me centro ahora en la narrativa. Hay grandes novelas importantes, como la novela tradicional, que era el realismo en sí, que aquí lo que cuentan son los problemas de su tiempo o posteriores, es decir, justo en la posguerra eh, de la Guerra Civil Española. Porque aquí destacaron a Juan Antonio de Zunzunegui, esta oscura desbandada de 1952, Torrente Ballester, con esa serie de Los gozos y las sombras, que se, bueno, se realizaron entre el año 57 y 62,
o José María Gironella, que realizó una trilogía sobre la guerra civil, que son Los cipreses creen en Dios, del año 1953. La novela existencialista, esa angustia por el mundo, ese desajuste emocional de los personajes inconformistas, es decir, ahí lo que sucede. Como pasa también en Europa, es decir, esa pregunta del existencialismo. Bueno, aquí destacaron la familia de Pascual Duarte, de Cela o Nada de Carmen Laforet, que por cierto, la familia de Pascual Duarte se publicó en el año 42, Nada en el año 45. La sombra del ciprés es alargada en el año 47, la primera novela de una de las figuras más conocidas como fue Miguel Delibes. Luego hay novela comprometida, La colmena, de Cela, en el año 51, o La noria, de Luis Romero. También inauguró la corriente narrativa más interesante de la época, empañada en retratar los diversos aspectos de la sociedad de posguerra, denunciando las situaciones desde un punto de vista humanitario, incluso desde una perspectiva ya más política. Aquí destacaron las figuras de la generación del medio siglo o de la década del 50, que podemos nombrar a Juan Marsé, Ana María Matute, Juan Benet, Fernández Santos, García Hortelano, Juan Goytisolo, Martín Gaite, es decir, Carmen Martín Gaite, Caballero Bonal, Ferres, bueno, Candel, Aldecoa, un montón de figuras literarias importantísimas de los últimos 70 años y además muy conocidas, la gran mayoría. Luego los relatos de viaje o el relato de viaje, que es otra forma de narrar la realidad, pues algo similar a que, en la cual, bueno, pues hace un reportaje periodístico literario y la novela, pues una estructura de diario. Bueno, pues aquí quien destacó Cela con el viaje a la Alcarría de 1948 o Campos de Níjar de Goytisolo, es decir, Juan Goytisolo. Y bueno, la publicación de Tiempo de Silencio, novela narrativa, marca el inicio, justo en ese momento, de una renovación formal que iba a afectar a la obra de muchos autores. Bueno, pues estos son autores más importantes. Aquí están las figuras más destacadas de la posguerra española y en la literatura, eh, pues, de los últimos 70 años. Es decir, la más reciente de todas. Las literaturas y y bueno, las figuras más conocidas. El realismo va perdiendo identificación. En el año 1962, Luis Martín Santos, un autor cercano a la generación del medio siglo, del 50, pues en la obra Tiempo de Silencio hay tintes de realismo social con grandes novedades formales. También el boom de América Latina en la figura de Mario Vargas Llosa. Todos esos editoriales penetran en la cultura, en la literatura española. Es La ciudad y los peores, la obra más importante, una de las más conocidas de Vargas Llosa. Bueno, también luego los autores de la etapa del realismo se adentran en el campo de la renovación teatral. C. La Torrente Ballester, con la saga o fuga de JB del año 72. Delibes, también ahí Juan Benet, Volverás a Región del año 67. O Fernández Santos, Extramuros del año 78. O Juan Goytisolo, Juan Sin Tierra del 75. Juan Marsé, Si te dicen que caí del año 73. Figuras muy conocidas, importantes con sus obras y que lo que van haciendo es cambiando progresivamente ese realismo por otra nueva novedad de herencia al final de América Latina. Y claro, al final el primero es Martín Santos, el que hace esa mezcla entre el realismo social y las grandes novedades formales, es decir, esa mezcla que lo que al final es afecta al resto, que poco a poco van adaptándose a las circunstancias de su tiempo. En los años 70 se produjo el boom regional en la narrativa andaluza, canaria. Pues ahí hay grandes figuras como Barral, El Ara Hijo, Ana María Mois, Félix de Azúa, Manuel, bueno, Vázquez Montalbán, Ramón Hernández. Y luego se incorporaron a esta corriente del realismo social, pues otras figuras pues, más tardíamente. Bueno, pues, Goytisolo, con la serie Antagonía del 73 al 81 y también Francisco Umbral. Los autores que nacieron entre el final de la Guerra Civil
Y el medio siglo son también coincidentes con el boom hispanoamericano, con voluntad de modernizar la narrativa española y bien acogidos en general por la crítica desde el principio. Hay varias figuras y muchas de ellas son conocidas. Álvaro Pombo, el héroe de las mansardas de Mansart de 1983, Terence Moix, Nuestra Virgen de los Mártires de 1983, Eduardo Mendoza, La verdad sobre el caso Savolta del año 1975, Adelaida García Morales, El Sur del año 85, Juan José Millán, Cerberos son las sombras del año 75, Luis Landero, Juegos de la Edad Tardía del año 89, Soledad Puertolas, El bandido doblemente armado, Javier Marías, Los dominios del lobo del año 71 y la de Soledad Puertas, El bandido doblemente armado del año 79, si no lo he dicho. Pérez de Reverte, El Usal, del año 86, bueno, conocido al final por también otras obras, El Capitán a la Triste, esa figura. Bueno, luego ha sido también corresponsal, bueno, pues todo ello. Y Jesús Ferrero, Belver Jean, del año 81. Pues estas figuras son conocidas, son el boom de la generación del 68 que continúan y la gran mayoría, pues oye, y siguen, bueno, pues con su arte literario, la gran mayoría. Hay otros, por ejemplo, como Terence Moix, que bueno, el hombre falleció, o Adelaida García Morales también, o Javier Marías. Pero bueno, han sido figuras muy importantes también en la literatura española reciente. Y la generación actual, aquellas figuras literarias que nacieron después del medio siglo y coexistiendo con otras tres culturas, los viejos maestros, la generación del medio siglo del 50 y la generación del 68. Un numeroso grupo de novelistas que son cada vez más jóvenes, objeto de lanzamiento por las editoriales. Bueno, pues en su momento destacaron mucho, hoy en día además tienen una obra literaria muy importante y bueno, continúan con su obra literaria en la actualidad. Julio Llamazares, Luna de Lobos, del año 85, Antonio Muñoz Molina, una de las figuras más conocidas, Beatus Ille, del año 86, o Ignacio Martínez de Pisón, La ternura del dragón, del año 85. Y con ello finalizo la narrativa actual, y bueno, estas son las figuras más conocidas, más importantes de toda la narrativa. Y es una historia de los años 50 en el teatro hasta la actualidad, la poesía lo mismo, y bueno, pues la narrativa algo similar, con sus generaciones del 50 al 68, la actual, y bueno, pues, como digo yo, las que van a venir en el futuro, que pueden venir hasta miles bueno, miles de autoras o de escritoras, sería eso positivo, o también hombres, ¿por qué no decirlo? Y finalizo, y si os ha gustado este vídeo del recorrido al final de los últimos 70 años del teatro, la narrativa y la poesía, darle a like, suscribiros y poner comentarios. Saludos, adiós.